Un millonario volvió a casa temprano y descubrió por qué sus hijos no quiso ir a la escuela. El silencio en la mansión de los Robles siempre había sido para Roberto Castillo un símbolo de éxito. Aquellos pasillos interminables de mármol italiano, los techos altos adornados con lámparas de cristal que costaban más que la casa de su infancia, y esa quietud absoluta que solo el dinero podía comprar eran su trofeo. Sin embargo, esa mañana de martes el silencio se sentía diferente. Se sentía como una advertencia. Roberto había regresado antes de lo previsto. Su vuelo a Zúrich se había 3 horas y, en un descuido poco característico de su mente meticulosa, había olvidado la carpeta con los contratos de la fusión en su despacho personal. Al entrar por la puerta principal, no anunció su llegada, no por querer espiar, sino simplemente porque su mente estaba en otra parte, calculando cifras y márgenes de ganancia. Dejó su maletín de cuero sobre la mesa del vestíbulo y aflojó ligeramente el nudo de su corbata amarilla de seda. El reloj en su muñeca marcaba las 10:15 a esa hora. La casa debería estar vacía. Isabela, su prometida, le había asegurado. Esa misma mañana, mientras le servía el café con esa sonrisa perfecta de revista que llevaría a los gemelos a la escuela privada y luego iría al club de jardinería. Pero la casa no estaba vacía y el silencio se rompió de una manera que heló la sangre de Roberto más rápido que cualquier crisis financiera. No fue un llanto, fue un grito. Un grito agudo cargado de una furia histérica que resonó desde la planta alta, rebotando en las paredes frías de la mansión. Roberto se quedó inmóvil al pie de la gran escalera. Conocía esa voz, pero al mismo tiempo no la reconocía. Era la voz de Isabela, pero despojada de la dulzura artificial que usaba en las cenas de gala. Era una voz cruda, violenta, gutural. Son unos inútiles. Mírenme cuando les hablo, bramó la voz, seguida de un sonido seco, como el golpe de una mano contra una superficie dura, o Dios no lo quisiera, contra algo vivo. El corazón de Roberto comenzó a martillar contra sus costillas, un tamborileo doloroso que le subió hasta la garganta, subió los escalones de 2 en 2, olvidando el traje de diseñador. Olvidando la fusión en Zúrich, olvidando todo lo que definía su vida de millonario. A medida que se acercaba al pasillo de las habitaciones, los sollozos se hicieron ádabals. Eran gemidos. Ahogados. El tipo de llanto de alguien que tiene demasiado miedo para hacer ruido eran sus hijos Andrés y Mateo. Roberto llegó a la puerta entreabierta de la habitación de los niños. Su mano, acostumbrada a firmar cheques con firmeza, tembló al tocar la madera oscura del marco. Lo que vio al otro lado no fue una escena doméstica. Fue una pesadilla en alta definición, un cuadro de terror pintado en el centro de su propia casa perfecta. La luz suave del día entraba por la ventana, filtrada por cortinas blancas y puras, iluminando una escena que destrozó el alma de Roberto en una fracción de segundo. En el centro de la habitación, sobre la alfombra gris de diseño, estaban sus hijos, Andrés y Mateo, de apenas 4 años, parecían diminutos, insignificantes ante la figura que se cernía sobre ellos. Ambos vestían sus camisetas azul brillante y pantalones cortos a juego, pero sus cuerpos estaban encogidos hombro con hombro, como si intentaran fusionarse para protegerse mutuamente. No miraban a su madre, miraban al suelo con los ojos muy abiertos, inyectados en un pánico primitivo, con esa expresión de culpa que ningún niño de esa edad debería conocer jamás. Frente a ellos, Isabela era la encarnación de la furia. Su cabello rubio, usualmente peinado en ondas perfectas, estaba recogido en un moño tenso y severo que estiraba sus facciones, haciendo que sus ojos parecieran desorbitados, casi maníacos. Llevaba un suéter de punto verde sobre una camisa de mezclilla, una ropa casual que contrastaba horriblemente con la violencia de su postura. Su dedo índice apuntaba acusadoramente hacia las caras de los niños, temblando por la intensidad de su ira. Su boca estaba torcida en una mueca de asco. Una expresión que Roberto jamás había visto dirigida hacia él, pero que ahora, dirigida hacia su propia sangre, le revelaba la verdadera naturaleza de la mujer con la que planeaba casarse. Me tienen harta, harta de sus lloriqueos, harta de sus caras sucias, gritaba ella sin darse cuenta de la presencia en la puerta. Si le dicen una sola palabra a su padre, les juro que lo lamentarán. Les juro que los mandaré a un lugar donde nadie los encuentre. Roberto sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Todo el lujo de la habitación, la estantería de madera llena de libros coloridos que supuestamente Isabela les leía, los juguetes caros, la decoración impecable, se desvaneció. Solo quedaba el terror en los ojos de Andrés y la lágrima solitaria que rodaba por la mejilla de Mateo. Roberto, parado en el marco de la puerta, con su traje azul marino impecable, se sintió como un intruso en su propia vida. Durante meses había creído que sus hijos eran tímidos, que eran difíciles, como decía Isabela. Ahora, viendo cómo se encogían ante la mujer que debía cuidarlos, entendió que no eran difíciles. Estaban aterrorizados. El tiempo pareció detenerse.
La imagen se grabó a fuego en la retina de Roberto, el verde agresivo del suéter de ella, el azul inocente de las ropas de ellos y el abismo oscuro que se abría bajo sus propios pies. El hombre de negocios, el tiburón de las finanzas. Se sintió el ser más estúpido y ciego sobre la faz de la tierra. Había dejado a sus corderos al cuidado del lobo y lo había hecho pagando un salario y ofreciendo un anillo de diamantes. La náusea le subió por el esófago, Isabela. La voz de Roberto salió ronca e irreconocible. Un susurro cargado de una tormenta inminente. El efecto fue inmediato. Isabela se congeló. El dedo acusador se detuvo en el aire. Los niños, al escuchar la voz de su padre, no corrieron hacia él. Al contrario, se encogieron aún más como si esperaran que él se uniera al castigo. Y ese detalle, ese pequeño gesto de desconfianza hacia su propio padre, fue la daga que terminó de atravesar el corazón de Roberto. El silencio que siguió a la mención de su nombre fue más pesado que los gritos anteriores. Isabela giró sobre sus talones con una velocidad mecánica. En el momento en que sus ojos encontraron los de Roberto, ocurrió una transformación que, de no haberla presenciado en vivo, Roberto habría calificado de imposible. La furia demoníaca se evaporó de su rostro. Sus facciones se suavizaron, sus hombros cayeron en una postura de agotamiento fingido y sus ojos, segundos antes inyectados en ira, se llenaron de una humedad brillante y calculada. Roberto, exclamó ella, llevándose una mano al pecho, jadeando como si acabara de correr un maratón. Dios mío, me asustaste, pensé que estabas en el avión. Qué bueno que estás aquí, amor. Roberto no se movió. Permaneció clavado en el umbral, con las manos apretadas en puños tan fuertes que sus nudillos se tornaron blancos. No podía dejar de mirar a los niños. Andrés y Mateo seguían inmóviles, paralizados en su lugar, sin atreverse a levantar la vista del suelo de madera pulida. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Roberto. Su voz era gélida, carente de cualquier emoción, excepto una amenaza latente que vibraba en el aire. Isabela, experta en leer a las personas para manipularlas, detectó el cambio en su tono, pero decidió jugar la carta que siempre le había funcionado. La víctima sacrificada caminó hacia él pasando por encima de los niños como si fueran muebles. Estorboso se intentó poner una mano sobre el brazo de Roberto. Él retrocedió un paso, rechazando el contacto como si ella tuviera una enfermedad contagiosa. El gesto la descolocó por un microsegundo, pero se recuperó rápido. «Oh, Roberto, es una pesadilla», dijo ella soltando un suspiro tembloroso y teatral. «Simplemente no sé qué hacer con ellos. Intenté llevarlos a la escuela. Te lo juro, pero montaron un escándalo horrible. Se tiraron al suelo, empezaron a gritar, a romper cosas, me sacaron de quicio. Solo estaba intentando disciplinarlos, hacerles entender que no pueden comportarse como salvajes. Estoy agotada. Cariño, hago todo por ellos y mira cómo me pagan». La narrativa fluía de sus labios con una facilidad venenosa. Roberto la escuchaba, pero su mente estaba procesando otra información. Estaba rebobinando la cinta de los últimos 6 meses. Recordaba las veces que llegaba a casa y encontraba los niños ya dormidos, inusualmente temprano. Recordaba cómo Isabela le decía que estaban cansados de tanto jugar. Recordaba cómo en las cenas los niños apenas comían mirando a Isabela antes de llevarse cada bocado a la boca. «Salvajes», repitió. Roberto mirando por fin a Isabela a los ojos. Había un fuego frío en su mirada que hizo que ella tragara saliva. «Tienen 4 años, Isabela. Están temblando, están actuando», insistió ella subiendo el tono, indignada porque su guión no estaba funcionando. «Son manipuladores, Roberto. Lo sacaron de, bueno, ya sabes, de su genética. No tienen modales, no tienen gratitud. Yo trato de educarlos para que estén a tu altura, para que no te avergüencen en sociedad, pero es imposible. Hace un momento, Mateo incluso intentó pegarme. Tuve que alzar la voz para defenderme». Roberto desvió la mirada hacia Mateo. El niño, al escuchar su nombre, se estremeció visiblemente y escondió las manos detrás de la espalda. Esas manos pequeñas y regordetas que Roberto solía sostener cuando eran bebés. La idea de ese niño, que tenía miedo hasta de su propia sombra, intentando golpear a una mujer adulta, era tan absurda que resultaba insultante. Mateo llamó a Roberto, suavizando su voz lo más que pudo, aunque por dentro estaba gritando: «Ven aquí». El niño no se movió. Sus ojos se desviaron rápidamente hacia Isabela, buscando permiso. Ella le devolvió una mirada afilada, casi imperceptible. Una advertencia silenciosa. Roberto lo vio. Vio la microexpresión en el rostro de ella, esa tensión en la mandíbula que decía: «Cuidado con lo que haces». Fue en ese instante que la venda de los ojos de Roberto cayó completamente. No era solo estrés, no era disciplina estricta, era abuso puro, simple y sádico abuso emocional y psicológico.
y estaba ocurriendo bajo su techo, financiado con su dinero, permitido por su ausencia. Roberto entró en la habitación, pasó de largo a Isabela, ignorando sus protestas balbuceantes, y se arrodilló frente a esos hijos, al bajar a su nivel. El costoso traje italiano rozó el suelo, pero no le importó. Vio de cerca las marcas invisibles del terror, la respiración entrecortada, el sudor frío en sus frentes, los labios apretados para contener el llanto. «Papá está aquí», susurró Roberto extendiendo las manos, pero sin tocarlos, dándoles el espacio para elegir. Nadie les va a hacer daño, nadie va a gritar más. Andrés, el más audaz de los dos, por apenas unos minutos de diferencia al nacer, levantó la vista. Sus ojos marrones, idénticos a los de Roberto, estaban llenos de lágrimas contenidas. «No, queríamos ir», solló el niño en un hilo de voz apenas audible. Ella dijo que, si íbamos a la escuela, abuela, no comería. La frase golpeó a Roberto como un mazo en el estómago. «¿Qué?», preguntó sintiendo un zumbido en los oídos. Dijo que, la abuela Elena, se moriría de hambre si nosotros éramos malos. Continuó Andrés rompiendo a llorar finalmente, liberando la carga que su pequeño corazón había estado soportando. «Tú nos odiarías». Sí le decíamos. Roberto se puso de pie lentamente. La atmósfera en la habitación cambió drásticamente, la temperatura pareció descender 10 gramos. Giró hacia Isabela, quien ahora había perdido todo color en el rostro. Su máscara de madrastra preocupada se había resquebrajado, dejando ver el pánico real de alguien que ha sido descubierto. «Roberto, no les creas, son niños, inventan historias, tienen una imaginación», empezó a decir ella, retrocediendo hacia la estantería de libros. «Cállate», dijo Roberto. No gritó, no hacía falta. La palabra salió con tal autoridad y desprecio que resonó más fuerte que cualquier alarido. Roberto miró alrededor de la habitación. Todo ese lujo, todo ese dinero que él creía que servía para darles una vida mejor, solo había servido para construir una jaula dorada, donde sus hijos eran torturados por la mujer que él había metido en sus vidas. Y lo peor de todo, mencionaron a su madre, a doña Elena, la mujer a la que él había dejado de visitar, convencido por Isabela de que no encajaba en su nueva vida, de que era mejor enviarle un cheque mensual y mantenerla lejos para no confundir a los niños. «¿Qué has hecho, Isabela?», preguntó Roberto, avanzando hacia ella paso a paso, acorralándola contra la realidad de sus actos. «¿Qué les has dicho sobre mi madre?». Isabela intentó recomponerse, cruzándose de brazos en un intento patético de recuperar el control. «Solo les dije la verdad, Roberto. Que esa mujer no pertenece a vuestro mundo, que si ellos no se comportan como caballeros, terminarán como ella, pobres, sucios y solos. Lo hice por su bien. Alguien tiene que ser la mano dura aquí, mientras tú juegas al empresario exitoso por todo el mundo». La confesión dicha con esa arrogancia elitista fue la gota que derramó el vaso. Roberto sintió una mezcla de odio hacia ella y un asco profundo hacia sí mismo. Había cambiado el amor incondicional de su madre y la inocencia de sus hijos por una mujer que era tan vacía como hermosa. «Sal de aquí», dijo Roberto, su voz temblando por el esfuerzo de no cometer una locura. «Vete a tu habitación y no salgas, hasta que yo te lo diga. Si intentas acercarte a mis hijos otra vez, si intentas siquiera mirarlos, te juro por la memoria de mi padre que te destruiré y sabes que tengo el poder para hacerlo». Isabela abrió la boca para protestar, pero al ver la oscuridad en los ojos de Roberto, entendió que el juego había terminado. Al menos por ese momento. Dio media vuelta y salió taconeando furiosamente, cerrando la puerta con un golpe seco. Roberto se quedó solo con los niños. El silencio volvió, pero ya no era un silencio de miedo. Era el silencio de las ruinas después del terremoto. Se volvió hacia Andrés y Mateo, quienes lo miraban con una mezcla de esperanza y duda. Roberto se aflojó la corbata, se quitó el saco azul y lo tiró al suelo. Se sentó en la alfombra junto a ellos. Ignorando sus obligaciones, sus millones y su orgullo, «Nadie se va a morir de hambre», dijo Roberto con la voz quebrada, mientras las lágrimas que había estado conteniendo comenzaban a nublar su vista. «Vamos a ver a la abuela hoy mismo». Roberto seguía sentado en la alfombra, con las piernas cruzadas de manera torpe, rodeado por el silencio tenso que había dejado la partida de Isabela. Miraba a esos hijos, que poco a poco empezaban a bajar la guardia, aunque sus cuerpos seguían tensos como cuerdas de violín, a punto de romperse, al observar el rostro de Mateo, manchado por las lágrimas secas y con los ojos hinchados. Un recuerdo lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. No era un recuerdo lejano, era de esa misma mañana, hacía apenas unas horas. Pero ahora lo veía bajo una luz completamente diferente, una luz que le provocaba náuseas. Su mente viajó a las 7:00, el comedor principal de la mansión. Recordó el sonido de su propia voz, impaciente y distraída, mientras revisaba los correos electrónicos en su tableta.
tomando un café negro sin azúcar. La luz del sol entraba por los ventanales, iluminando la mesa de cristal impoluta, servida con frutas exóticas y jugos recién exprimidos que nadie estaba tocando. Roberto, por favor, no te estreses con el viaje, había dicho Isabela, colocando una mano perfectamente manicurada sobre su hombro. Llevaba una bata de seda color champán y olía a perfume caro y laca para el cabello. Yo me encargo de todo. Aquí, tú concéntrate en la fusión. En ese momento, Andrés y Mateo habían entrado en la cocina arrastrando los pies. No corrían, no reían. Llevaban sus uniformes escolares puestos. Pero sus caritas reflejaban una miseria absoluta. Roberto recordó haber levantado la vista de su pantalla apenas un segundo, notando el llanto silencioso de Andrés. Papá, había susurrado el niño acercándose a su silla y tirando del amengue de su saco. No quiero ir. Por favor, no quiero ir con ella. Roberto, con la cabeza llena de cifras y cláusulas contractuales, había suspirado con frustración. En ese instante interpretó la súplica de su hijo como un berrinche, una falta de gratitud. ¿Cómo podían quejarse? Iban a la mejor escuela de la ciudad, tenían un chórer, vivían en un palacio. Andrés, basta, había respondido Roberto con severidad. Apartando suavemente la mano de su hijo, Isabela solo quiere lo mejor para ustedes. Tienen que ir a la escuela y aprender a comportarse. No tengo tiempo para esto ahora. Pero papá, ella nos dice cosas feas. Había intentado intervenir Mateo con la voz temblorosa. Antes de que Roberto pudiera procesar esas palabras, Isabela había intervenido con la precisión de un cirujano. Se había agachado a la altura de los niños, dándoles la espalda a Roberto, ocultando su rostro de la vista de él. S.H., mis amores, había dicho ella con un tono dulce que ahora en retrospectiva sonaba empalagoso y falso. Papá tiene que trabajar muy duro para comprarles todos esos juguetes bonitos. No lo molesten con tonterías. Vamos. Sean valientes. Luego se había girado hacia Roberto con una sonrisa de mártir. Déjamelo a mí, cariño. Están un poco sensibles porque te vas. Es la edad. Yo los llevaré y me aseguraré de que tengan un buen día. Ve tranquilo. Y él se había ido, se había levantado, había besado a Isabela en la mejilla, agradeciéndole su paciencia infinita, y había salido por la puerta, sin mirar atrás, ignorando los sollozos que aumentaban de volumen, a medida que se alejaba hacia el auto que lo llevaría al aeropuerto. Había sentido alivio. Alivio de no tener que lidiar con el llanto, alivio de que alguien más se ocupara de la parte difícil de la paternidad, de vuelta en el presente. En el suelo de la habitación de los niños, la culpa cayó sobre Roberto, como plomo derretido. No había sido un berrinche, había sido una petición de auxilio. Sus hijos le habían rogado protección y él, cegado por su egoísmo y su ambición, los había entregado directamente en las manos de su verdugo. El sonido de su teléfono vibrando en el bolsillo interior de su saco, tirado ahora en el suelo. Lo sacó de su trenz. Era su secretaria, probablemente preguntando por qué no había llegado al aeropuerto. Roberto tomó el teléfono con una mano temblorosa. Miró la pantalla, donde aparecía el nombre Mónica, asistente. Papá, preguntó Mateo, viendo el teléfono con desconfianza. ¿Te vas a ir otra vez? La pregunta fue una apuñalada. La inocencia, con la que asumía que su padre los abandonaría de en huevo, destrozó lo que quedaba de la compostura de Roberto. Roberto deslizó el dedo por la pantalla y contestó, poniendo el altavoz, pero sin dejar de mirar a los ojos de sus hijos. Señor Castillo, la voz de Mónica sonaba urgente. El piloto está preguntando si cancela todo. Mónica, interrumpió Roberto. Su voz era grave, definitiva, carente de cualquier duda. Señor, el vuelo. La reunión en Zúrich es en 6 horas. Los inversores están. He dicho que canceles todo, repitió Roberto, esta vez con una intensidad feroz. Cancela el vuelo, cancela la reunión. Diles que se pospone indefinidamente y si preguntan por qué, diles que tengo una emergencia familiar que vale más que toda su empresa. Colgó sin esperar respuesta y lanzó el teléfono sobre la alfombra lejos, como si el aparato fuera un objeto contaminado. No me voy a ir, Mateo, dijo Roberto volviendo su atención a los niños. Su voz se quebró. No me voy a ir a ninguna parte. Me quedo aquí con ustedes. Los niños lo miraron procesando la información. No hubo una celebración inmediata. El daño estaba hecho y la confianza rota no se reparaba con una sola promesa. Pero hubo un cambio. En el aire, una ligera disminución de la tensión. Como si por primera vez en meses se permitieran respirar de verdad. Roberto sabía que cancelar el viaje costaría millones, sabía que su reputación en el mercado sufriría un golpe. Pero mirando las rodillas raspadas de Andrés y la mirada perdida de Mateo, entendió que esos millones no valían nada comparados con el infierno que sus hijos habían estado viviendo en silencio. La habitación seguía sumida en esa extraña calma, posterior a la tormenta.
Roberto sentía la necesidad física de reparar el daño, de tocar a sus hijos, de abrazarlos y transmitirles que estaba allí, que era real. Que el papá empresario había desaparecido para dejar lugar al padre. Lentamente extendió la mano hacia Mateo con la intención de acariciar su cabello revuelto. Fue un movimiento suave, calculado para no asustar. Lleno de una ternura que Roberto había olvidado que poseía, pero Mateo reaccionó por instinto. En el momento en que los dedos de Roberto rozaron su cabeza, el niño dio un respingo violento, encogiendo el cuello y cerrando los ojos con fuerza como si esperara un golpe. Levantó los hombros en una postura defensiva y soltó un pequeño gemido ahogado. Roberto retiró la mano como si se hubiera quemado. El gesto de rechazo de su propio hijo le dolió más que cualquier fracaso financiero, más que cualquier traición empresarial. Se quedó con la mano suspendida en el aire, temblando mientras una comprensión helada se asentaba en su estómago. El miedo de sus hijos no distinguía entre Isabela y él, para ellos. Los adultos eran fuente de dolor o de indiferencia. Él había sido el indiferente, el ausente, el que permitía que el dolor sucediera. Perdón, susurró Roberto bajando la mano lentamente. Perdón, hijo. No quería asustarte. Nunca más te voy a asustar. Miró alrededor de la habitación con nuevos ojos. Lo que antes le parecía un paraíso infantil, ahora se le revelaba como lo que realmente era. Un almacén de culpas pagadas con tarjeta de crédito. Vio los coches eléctricos en miniatura aparcados en una esquina, réplicas exactas de sus propios vehículos de lujo cubiertos de una fina capa de polvo. Vio la enorme casa de muñecas importada. Los sets de construcción de miles de piezas que parecían no haber sido tocados jamás. Vio la ropa de diseñador colgada en el armario abierto, camisas almidonadas y rígidas que debían ser incómodas para jugar. Todo era frío, todo era caro. Todo estaba muerto. Roberto sintió un vacío inmenso en el pecho. Recordó su propia infancia. Recordó la casa pequeña en el barrio obrero con el techo de lámina que goteaba cuando llovía mucho. Recordó que no tenía juguetes electrónicos ni ropa de marca, pero recordó el calor. Recordó el olor a pan recién horneado que impregnaba las paredes porque su madre, doña Elena, se levantaba a las 4 de la mañana para amasar y vender. Recordó jugar con una pelota hecha de trapos viejos y ser inmensamente feliz. Recordó cómo, cuando se raspaba una rodilla, su madre no lo regañaba por ensuciarse la ropa. Lo sentaba en su regazo, le limpiaba la herida con agua y jabón y le daba un beso que mágicamente curaba el dolor de aquí. En esta mansión de 10 habitaciones y 5 baños, no había olor a pan. Olía a limpiador químico con aroma a lavanda artificial. Olía a soledad. ¿Juegan con esto?, preguntó Roberto señalando vagamente hacia la montaña de juguetes caros. Intentando establecer algún tipo de puente, por frágil que fuera, Andrés negó con la cabeza, mirando al suelo. No podemos, susurró. ¿Por qué no?, preguntó Roberto sintiendo que una nueva ola de indignación crecía en su interior. Ella dice que son de adorno, respondió Andrés con esa lógica infantil que acepta la crueldad como norma. Dice que, si los ensuciamos o los rompemos cuestan mucho dinero y que el dinero es lo más importante del mundo. Roberto cerró los ojos sintiendo una punzada de vergüenza. El dinero es lo más importante. ¿Cuántas veces había dicho él eso frente a Isabela? ¿Cuántas veces había priorizado una llamada de negocios sobre un dibujo que los niños querían mostrarle? Isabela solo estaba repitiendo, de forma distorsionada y cruel, la filosofía que él mismo había proyectado en esa casa. Él había creado el monstruo. Ella solo lo había alimentado. El dinero no importa, Andrés, dijo Roberto con firmeza, abriendo los ojos y mirando fijamente a su hijo. Estos juguetes son suyos. Pueden romperlos. Pueden pintarlos, pueden tirarlos por la ventana. Si quieren, no me importa. Los niños lo miraron con escepticismo. Era un concepto demasiado ajeno para ellos. Roberto se dio cuenta de que las palabras no bastarían. Necesitaba acciones. Necesitaba sacar a sus hijos de ese ambiente tóxico, de esa atmósfera estéril donde el amor se medía en el precio de la etiqueta. ¿Saben qué?, dijo Roberto, poniéndose de pie y extendiendo las manos hacia ellos, esta vez con más confianza, decidido a no aceptar un no por respuesta. No vamos a quedarnos aquí. Esta casa no nos hace bien. ¿A dónde vamos?, preguntó Mateo. Y por primera vez hubo un destello de curiosidad en sus ojos, en lugar de miedo puro. A un lugar donde se puede jugar de verdad, respondió Roberto, sintiendo como un plan se formaba en su mente, guiado por el instinto y la memoria de sus raíces. A un lugar donde no importa si se ensucian. Roberto caminó hacia el armario y sacó una pequeña maleta deportiva. No eligió la ropa de gala de los niños. Buscó al fondo, en un cajón olvidado, unos pantalones de mezclilla viejos y unas camisetas sencillas que alguna vez les había regalado un familiar lejano y que Isabela había despreciado.
empezó a meter cosas en la maleta con movimientos rápidos y decididos. Mientras lo hacía, notó que Mateo se movía inquieto cerca de su cama. El niño miraba a Roberto y luego miraba debajo del colchón en una lucha interna evidente. Roberto detuvo sus movimientos. Recordó que la confianza se gana con paciencia. ¿Qué pasa, Mateo?, preguntó suavemente. ¿Olvidamos algo? El niño dudó un segundo más, mordiéndose el labio inferior. Luego, con una valentía súbita, se tiró al suelo y metió el brazo debajo de la cama, rebuscando en la oscuridad del polvo y las sombras. Tengo que llevar esto, dijo Mateo sacando algo con cuidado extremo. No era un juguete, no era un dulce, era un papel arrugado, doblado muchas veces, con los bordes desgastados por haber sido manipulado constantemente por manos pequeñas y ansiosas. Mateo se acercó a Roberto y le tendió el papel como si fuera el tesoro más valioso del universo. Es para que no nos perdamos, dijo el niño. Roberto tomó el papel. Al desdoblarlo, sintió que el suelo se movía bajo sus pies nuevamente. No era un dibujo infantil, era una fotografía. Una fotografía vieja en blanco y negro con una esquina rota. En ella, una mujer joven y sonriente sostenía a un bebé en brazos frente a una casa humilde. La mujer era doña Elena, su madre, y el bebé era él, Roberto. El corazón de Roberto se detuvo por un segundo. ¿Cómo tenían esto? ¿Cómo habían conseguido una foto que él creía perdida en alguna caja del desván? Pero lo que más le impactó no fue la imagen, sino lo que estaba escrito en el reverso con una caligrafía temblorosa, probablemente copiada de algún sobreviejo que habían encontrado en la basura. Era una dirección, la dirección de la casa donde él creció, la dirección que él había intentado borrar de su vida. Queríamos ir con la abuela, confesó Mateo con la voz apenas un susurro. Ella, Isabela, dijo que, si íbamos a la escuela hoy, tal vez algún día nos dejaría verla. Pero mentía, ¿verdad? Roberto apretó la foto contra su pecho. La realidad de la maldad de Isabela y de su propia negligencia se completó en ese instante. Sus hijos no solo sufrían abuso, sufrían la ausencia de la única figura materna real que conocían, su abuela, a quien Roberto había desterrado. Isabela había usado el amor de los niños por su abuela como un arma de chantaje. Sí, mentía, Mateo, dijo Roberto. Y una lágrima solitaria, pesada y caliente, rodó por su mejilla, la primera que derramaba en años. Pero yo no voy a mentir. Vamos a ir a esa dirección ahora mismo. Roberto guardó la foto en su bolsillo, justo sobre su corazón. Tomó la maleta con una mano y con la otra hizo un gesto para que los niños se acercaran. Esta vez Andrés y Mateo no dudaron tanto. Se acercaron y tímidamente cada uno tomó una mano de su padre. Las manos de Roberto, grandes y fuertes, envolvieron las pequeñas y frágiles manos de sus hijos. Salieron de la habitación, dejando atrás los juguetes caros y el silencio de mausoleo. Al cruzar el pasillo, Roberto no miró hacia la puerta de la habitación de Isabela. Ella ya no importaba. Lo único que importaba era el viaje que estaba a punto de emprender, un viaje no hacia un destino de negocios, sino hacia el pasado, hacia la redención. Hacia la casa de la mesa vieja, donde el amor no costaba dinero. Bajaron la inmensa escalera de mármol en un silencio casi procesional. Roberto llevaba la maleta deportiva en una mano y con la otra sostenía firmemente la pequeña mano de Mateo, mientras Andrés se aferraba a la pierna de su padre como si fuera un náufrago agarrado a un trozo de madera en medio del océano. El eco de sus pasos resonaba en el vestíbulo vacío, un sonido que marcaba el final de una era en esa casa. Pero Isabela no iba a permitir que se marcharan sin pelear, no por amor a los niños, ni siquiera por amor a Roberto, sino por el terror absoluto a perder su estatus, su imagen y su control. Apareció al pie de la escalera, bloqueando la puerta principal de roble macizo, con los brazos cruzados, recuperando esa máscara de frialdad altiva que usaba para despedir a los empleados domésticos. Esto es ridículo, Roberto, dijo ella con una voz afilada como el cristal roto. Vas a tirar todo por la borda por un berrinche infantil. Tienes una fusión en Sich. Tienes inversores esperando. Si sales por esa puerta con esos niños vestidos como pordioseros, serás el hazmerreír de la sociedad. Roberto se detuvo en el último escalón. Miró a la mujer que tenía delante. Llevaba años pensando que era la compañera perfecta, elegante, educada, capaz de organizar galas benéficas y sonreír para las fotos. Ahora, bajo la luz cruda de la verdad, solo veía a una guardiana de prisión con ropa de marca. Quítate de la puerta, Isabela, dijo Roberto en voz baja. No era una petición, era una orden cargada de una amenaza latente, ¿no? Respondió ella dando un paso adelante desafiante. No vas a llevarte a misa los niños a ese basurero de donde saliste. No voy a permitir que se contaminen con esa gente. He trabajado demasiado duro para limpiarles la mancha de tu origen. La frase quedó flotando en el aire venenosa.
Roberto sintió como la sangre le hervía en las venas. Soltó suavemente la mano de Mateo y dio 2 pasos hacia Isabela, invadiendo su espacio personal hasta que ella tuvo que retroceder, intimidada por la furia contenida en los ojos de él. La mancha de mi origen, repitió Roberto. Esa mancha es lo único real que hay en mi sangre. Tú. Tú has intentado borrarla con mentiras y crueldad. Roberto pasó por su lado dirigiéndose hacia una pequeña consola de entrada donde se apilaba la correspondencia que llegaba a la casa. Siempre había delegado esa tarea en Isabela. Yo me encargo de las facturas aburridas y las cartas sociales. Cariño, solía decir ella. Él nunca lo cuestionó. Confiaba ciegamente. Con un movimiento brusco, Roberto abrió el cajón de la consola. Isabela ahogó un grito y se lanzó hacia él para intentar detenerlo, pero fue demasiado tarde. Roberto metió la mano y sacó un mazo de sobres atados con una liga elástica. No eran facturas, eran sobres sencillos, de papel barato, escritos a mano con una caligrafía que Roberto reconocía al instante. Una caligrafía que le provocó un dolor agudo en el pecho. La de su madre. Todos los sobres estaban abiertos. Roberto sacó una de las cartas al azar. Sus manos temblaban mientras desdoblaba el papel. La fecha era de hacía solo una semana. Querido hijo Roberto, no sé si te llegan mis cartas, pero sigo escribiendo. No quiero dinero, hijo. Por favor, dile a tu secretaria que deje de devolver mis cartas. Solo quiero saber si los niños están bien. Soñé con ellos anoche. Dile a esa muchacha Isabela que no se preocupe, que no iré a la casa si le da vergüenza, pero me gustaría verlos, aunque sea de lejos en el parque. Te extraño. Tu mamá. Elena. Roberto sintió que el suelo se abría. Leyó la carta 2 veces, 3 veces, intentando procesar la magnitud de la traición. Durante 3 años, Isabela le había dicho que su madre se había vuelto amargada, que pedía sumas exorbitantes de dinero para mantener sus vicios, que hablaba mal de él y de su éxito. Isabela le había dicho que era mejor cortar la comunicación por el bien de su salud mental y él le había creído. Había firmado cheques mensuales para mantenerla tranquila y se había olvidado de ella. Dijiste que ella pedía más dinero, susurró Roberto, levantando la vista del papel. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas de rabia. Me dijiste que nos odiaba. Isabela, acorralada por la evidencia física, perdió la compostura. Su rostro se contorsionó en una mueca de desprecio puro. Es una vieja manipuladora, gritó, ella perdiendo los estribos. Claro que quiere dinero. Todos los pobres quieren dinero. Solo escribía esas cursilerías para ablandarte. Yo te protegí. Roberto, te protegí de esa vida mediocre y sucia. Esos niños son el futuro de tu imperio. No pueden estar relacionándose con una vieja que apenas sabe leer. Roberto no la golpeó, aunque cada fibra de su ser quería destruir algo. En lugar de eso, apretó la carta en su puño y se acercó a ella con una calma aterradora. Esa vieja, que apenas sabe leer, me enseñó más sobre dignidad en un día de lo que tú aprenderás en 100 vidas. Dijo él con una voz que sonaba como el acero. Esos cheques que firmé, los que supuestamente eran para ella, ¿dónde están, Isabela? Porque mi madre dice que no quiere dinero. Isabela palideció. El silencio que siguió fue la confirmación de otro robo, otra estafa. Probablemente el dinero había ido a parar a las joyas, a los viajes, a los caprichos de Isabela, mientras su madre, doña Elena, vivía con lo justo. Se acabó, sentenció Roberto. Se giró hacia los niños que observaban la escena con los ojos muy abiertos, aferrados, el uno al otro. Vámonos. Isabela intentó agarrar su brazo una última vez. Si cruzas esa puerta, Roberto, no vuelvas. Voy a llamar a mis abogados. Te quitaré todo. Roberto se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. La miró por encima del hombro con una mirada tan vacía de afecto que Isabela sintió un escalofrío. Real, quédate con la casa. Isabela, quédate con los abogados y con las mentiras. Yo me llevo lo único que vale la pena. Abrió la puerta y la luz del sol inundó el vestíbulo oscuro. El aire fresco golpeó sus rostros. Roberto empujó a los niños suavemente hacia afuera, hacia la libertad, dejando atrás a la mujer que gritaba insultos en el vacío de una mansión que ahora no era más que un mausoleo de oro. El sonido del motor del SUV de lujo era un ronroneo, suave, casi imperceptible, diseñado para aislar a los pasajeros del mundo exterior. Sin embargo, dentro del vehículo, el ambiente estaba cargado de una electricidad estática. Una mezcla de alivio y ansiedad que hacía que el aire se sintiera denso. Roberto conducía con las manos aferradas al volante de cuero, sus nudillos blancos por la tensión, miraba fijamente la carretera. Pero su mente estaba en otra parte, rebobinando cada mentira, cada excusa. Cada momento de los últimos años en los que había elegido la comodidad de la ignorancia en lugar de la verdad incómoda.
Por el espejo retrovisor veía a Andrés y Mateo, sentados en los amplios asientos de cuero trasero. Se veían diminutos en aquel espacio diseñado para ejecutivos adultos. No decían nada, solo miraban por la ventanilla como el paisaje de jardines perfectamente podados y cercas eléctricas de seguridad empezaba a quedar atrás. Papá, la voz de Mateo, rompió el silencio. Pequeña y vacilante, Roberto tragó saliva, tratando de aclarar el nudo en su garganta antes de responder. Dime, campeón, ¿la abuela va a estar enojada porque no fuimos a la escuela?, preguntó el niño con una preocupación genuina que partió el corazón de Roberto en dos. La pregunta revelaba tanto sobre el mundo en el que habían estado viviendo, un mundo de reglas arbitrarias y castigos constantes. No. Mateo, respondió Roberto, mirándolo brevemente por el retrovisor y forzando una sonrisa tranquilizadora. La abuela nunca se va a enojar por eso. La abuela solo quiere abrazarlos. Ella, Isabela, dijo que la abuela tenía hambre, añadió Andrés mirando sus propias manos. Dijo que si nosotros comíamos el postre, le estábamos quitando la comida a la abuela. Por eso a veces no comíamos para guardarle. Roberto tuvo que frenar el coche. Se orilló bruscamente en el arcén de la carretera, encendiendo las luces de emergencia. El impacto de esas palabras fue físico, como un golpe seco en el plexo solar. Apoyó la frente contra el volante y cerró los ojos luchando contra las náuseas. Dios mío. Isabela no solo los maltrataba físicamente, les gritaba. Los torturaba psicológicamente con la culpa. Hacía que niños de 4 años se saltaran comidas, pensando que así salvaban a su abuela. Era una crueldad tan retorcida, tan calculadora, que Roberto sintió miedo de la persona con la que había compartido la cama. «Papá, ¿estás llorando?», preguntó Andrés con miedo. Roberto levantó la cabeza, se limpió los ojos con el dorso de la mano y se giró para mirarlos. «No estoy triste. Hijos, estoy enojado conmigo mismo. Pero eso se acabó. Escúchenme. Bien. Nunca jamás nadie va a volver a decirles que no coman. Y la abuela no tiene hambre por culpa de ustedes. Eso era mentira. Todo era mentira». Arrancó el coche de nuevo. Pero esta vez con un nuevo propósito. No irían directamente a la casa. «Vamos a hacer una parada», anunció Roberto. 5 minutos después, el lujoso vehículo negro se estacionó frente a un gran supermercado. Roberto bajó, tomó a los niños de la mano y entraron. Para Andrés y Mateo, aquello era como entrar en otro planeta. Rara vez salían de la mansión, sí. No era para ir a la escuela o a eventos aburridos. Roberto tomó un carrito de compras y empezó a llenarlo con una ferocidad casi maníaca. No miraba precios, no miraba marcas, agarraba bolsas de arroz, frijoles, pasta, latas de conserva, aceite, azúcar, café, luego fue a la sección de frescos, frutas, verduras, carne, pollo. Después a la panadería, hogazas de pan, pasteles, galletas. ¿Todo eso es para la abuela?, preguntó Mateo con los ojos abiertos como platos, maravillado ante la montaña de comida que crecía en el carrito. «Todo», dijo Roberto firmemente. «Y para ustedes también. Vamos a llevarle a la abuela la despensa más grande que haya visto en su vida. Nadie va a tener hambre nunca más». Cuando salieron del supermercado, el maletero del sub estaba lleno a rebosar. Los niños, por primera vez en todo el día, tenían un brillo diferente en los ojos. Tenían una misión. Ya no eran víctimas huyendo, eran proveedores. Ayudantes de su padre en una misión de rescate. El viaje continuó, pero el paisaje comenzó a cambiar drásticamente. Dejaron atrás las avenidas amplias y arboladas de la zona financiera. El asfalto perfecto dio paso a calles con baches. Los edificios de cristal se transformaron en casas bajas de bloques de hormigón. Algunas sin pintar, con techos de lámina y ropa tendida en las ventanas. Roberto sintió una opresión en el pecho al reconocer las calles. Hacía más de 5 años que no pisaba ese barrio, cada esquina letra y aún recuerdo. La cancha de fútbol, donde se raspaba las rodillas, la tienda de la esquina, donde compraba refrescos a crédito, la parada de autobús, donde esperaba horas para ir a la universidad con sus libros usados. Era un mundo que él había despreciado en su ascenso a la cima, avergonzado de su pobreza. Pero ahora, viéndolo a través del parabrisas de su coche de $100,000, no sentía vergüenza. Sentía nostalgia y sentía una culpa devastadora por haber pensado que era demasiado bueno para esto. Los semáforos no funcionaban bien aquí. La gente cruzaba la calle sin mirar. Perros callejeros dormían en las aceras. La gente se giraba para mirar el coche de Roberto. Un vehículo así no era común en estas calles. Roberto vio miradas de curiosidad, pero también de desconfianza. Se sintió un intruso en su propio hogar. ¿Aquí vive la abuela?, preguntó Andrés, pegando la nariz a la ventanilla, fascinado por el bullicio, los colores, la vida que se desbordaba en las calles. Tan diferente al silencio estéril de la mansión.
Sí, dijo Roberto girando el volante, para entrar en una calle estrecha y sin pavimentar. Aquí vive, aquí nací yo. El coche avanzó lentamente, levantando un poco de polvo. Finalmente, Roberto vio la casa. Estaba al final de la calle. Era pequeña, pintada de un color azul desvaído por el sol y la lluvia. La reja de entrada estaba oxidada. El pequeño jardín delantero tenía algunas flores cuidadas con esmero a pesar de la sequedad del terreno. Roberto detuvo el motor. El silencio. Volvió al interior del coche, pero esta vez estaba cargado de expectativa. Sus manos sudaban. Enfrentar a Isabela había sido fácil comparado con lo que venía ahora. Enfrentar a la madre que había abandonado. Mirar a los ojos a la mujer que había criado sola al hombre que luego la olvidó. Llegamos, dijo Roberto. Aunque su voz apenas salió. Andrés y Mateo se desabrocharon los cinturones con torpeza. Estaban ansiosos. Para ellos, esa casa vieja no era un símbolo de pobreza. Era el castillo de la reina que los salvaría. Roberto respiró hondo, tratando de encontrar el valor que le caracterizaba en los negocios, pero que le faltaba en la vida. Abrió la puerta y bajó al mundo real. Al bajar del auto, el calor del mediodía golpeó a Roberto en la cara, no solo como una temperatura física, sino como una bofetada de recuerdos sensoriales. El aire allí olía diferente al aire acondicionado filtrado de su oficina en el piso 40. Olía a tierra seca, a tortillas recién hechas en comales de barro, a ropa lavada con jabón en barra y sutilmente a desagüe estancado. Era el olor de su infancia, un olor que había gastado miles de dólares en colonias importadas para intentar borrar de su piel, pero que ahora, al respirarlo, llenaba sus pulmones con una verdad ineludible. Había vuelto. Roberto se ajustó el saco, un gesto nervioso y ridículo en ese entorno. Sus zapatos de cuero italiano, pulidos hasta parecer espejos, se posaron sobre la acera de cemento roto, levantando una pequeña nube de polvo gris. Se sintió obsceno. Él con su traje de cero parado frente a la casa, donde las tejas estaban remendadas con parchés de hebrea y las ventanas tenían plásticos en lugar de vidrios en algunas esquinas. Papá Andrés tiró de su pantalón. El niño miraba su alrededor con una mezcla de fascinación y temor. Para él, acostumbrado a los muros altos y las cámaras de seguridad, la calle abierta con perros ladrando a lo lejos y niños corriendo tras una pelota desinflada. Era un ecosistema alienígena. Todo está bien, dijo Roberto, aunque su corazón latía con una fuerza dolorosa contra sus costillas. Abrió el maletero del SUV. Las bolsas del supermercado repletas de comida parecían brillar con colores ofensivamente vivos bajo el sol. Roberto comenzó a cargar las bolsas. Se colgó 4 en cada brazo, el plástico estirándose bajo el peso de las tacicajas. El peso físico era un alivio. Le distraía momentáneamente del peso moral que cargaba sobre los hombros. Nosotros ayudamos, dijo Mateo agarrando una bolsa de pan de molde y abrazándola contra su pecho como si fuera un peluche. Andrés tomó un paquete de papel higiénico. Caminaron hacia la reja. El metal estaba oxidado, pintado y repintado tantas veces que la superficie era rugosa como la piel de un lagarto. Roberto extendió la mano para abrir el pestillo. Recordaba el truco. Había que levantarlo un poco y empujar hacia la derecha. Lo hizo y el chirrido metálico que siguió fue idéntico al que recordaba de hacía 20 años. Ese sonido, ese lamento del metal viejo, fue lo que alertó a los vecinos. Doña Carmen, la vecina de enfrente, estaba barriendo su entrada. Se detuvo en seco, apoyándose en la escoba. Sus ojos, rodeados de arrugas profundas, se entrecerraron al ver al hombre de traje y a los 2 niños rubios entrando en la casa de Elena Beto. Murmuró la mujer lo suficientemente alto para que Roberto la escuchara. Roberto se tensó. Beto. Nadie lo llamaba así desde hacía años. En su mundo era señor Castillo o Roberto. Beto era el niño que jugaba canicas en la tierra. Beto era el hijo de la lavandera. Giró la cabeza levemente y asintió. Un gesto seco, avergonzado, no podía sostenerle la mirada a doña Carmen. ¿Quién conocía a su madre mejor que él mismo en estos últimos años? ¿Quién seguramente la había visto llorar? ¿Quién le había prestado azúcar cuando los cheques de Roberto se perdían en el camino o eran interceptados por la maldad de Isabela? Cruzaron el pequeño patio delantero. Las macetas de barro estaban allí con geranios rojos y blancos que luchaban por sobrevivir al calor. El suelo de cemento estaba barrido impecablemente. Una señal inequívoca de la dignidad de su madre. La pobreza no era excusa para la sociedad. Llegaron a la puerta de madera. La pintura azul se estaba descascarando, revelando la madera grisácea debajo. Roberto tuvo que dejar las bolsas en el suelo un momento. Sus manos temblaban incontrolablemente. Miró a sus hijos. Estaban sudando, sus flequillos pegados a la frente, pero no os quejaban. Había una expectativa vibrante en sus ojos. «¿Vas a tocar?», susurró Mateo. Roberto levantó el puño. Se detuvo a milímetros de la madera, el miedo lo paralizó.
¿Y si ella no lo perdonaba? ¿Y si le cerraba la puerta en la cara? ¿Y si Isabela tenía razón y él ya no pertenecía allí? Pero entonces recordó la carta. No quiero dinero. Hijo, solo quiero saber si los niños están bien. Esa frase resonó en su mente dándole la fuerza que necesitaba. Golpeó 3 veces. Toc, toc, toc. El sonido seco resonó en el interior de la casa y en el interior de su alma. Esperaron segundos eternos. Se escucharon pasos lentos arrastrados. Del otro lado, el sonido de unas pantuflas viejas contra el piso de mosaico, luego el ruido del cerrojo deslizándose. La puerta se abrió lentamente, gimiendo sobre sus bisagras, revelando la penumbra fresca del interior. La primera impresión visual que tuvo Roberto fue de oscuridad. Sus ojos, acostumbrados al sol brillante de la calle, tardaron un segundo en ajustarse, pero cuando lo hicieron, la imagen que se formó ante ello golpeó con la fuerza de un impacto físico, dejándolo sin aliento. Al fondo de la pequeña sala, bajo la luz tenue que entraba por una ventana lateral, estaba ella, doña Elena. No, estaba de pie recibiéndolos. Estaba sentada en la vieja mesa de madera del comedor. Esa mesa era vasta y llena de cicatrices que había sobrevivido a 3 generaciones. Llevaba un vestido sencillo de flores descoloridas y un delantal atado a la cintura. Su cabello antes negro e ahora una nube de plata recogida en un moño bajo. Pero lo que rompió el corazón de Roberto fue lo que estaba haciendo. Sobre la mesa, doña Elena tenía volcados un puñado de monedas. Monedas pequeñas de poco valor. Las estaba contando con dedos nudosos y temblorosos, separándolas en montoncitos. Un montoncito para el pan, un montoncito para la luz, un montoncito que evidentemente no alcanzaba para mucho más. La puerta abierta dejó entrar la luz y Elena levantó la vista entrecerrando los ojos, confundida por la silueta contraluz que llenaba el marco de su entrada. ¿Quién es?, preguntó con voz cansada, temerosa de que fuera algún cobrador o algún vendedor inoportuno. No tengo nada hoy, joven. Pase mañana. Roberto sintió que las rodillas le fallaban. La voz de su madre, envejecida, resignada, pidiendo prórroga a un desconocido, destruyó la última barrera de su ego. Abuela. El grito salió de las gargantas de Andrés y Mateo al unísono, agudo y lleno de una alegría explosiva que no habían mostrado en años. Los niños soltaron las bolsas que cargaban y corrieron hacia ella, ignorando los muebles viejos, ignorando la estrechez del lugar. Corrieron como si su vida dependiera de llegar a esa mesa. Elena se quedó paralizada un instante, con una moneda de 10 centavos suspendida en su mano. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Vio a las 2 pequeñas figuras abalanzarse sobre ella y por un segundo pensó que estaba soñando. Que su mente vieja finalmente le estaba jugando una mala pasada, producto de la soledad. Mis niños, susurró, poniéndose de pie con dificultad, la silla arrastrándose ruidosamente hacia atrás. El impacto fue inmediato. Andrés y Mateo chocaron contra ella, abrazando sus piernas, enterrando sus caras en su delantal, sollozando. Pero esta vez no eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de alivio, de llegada, de refugio. Abuela, vinimos, gritaba Mateo. Su voz ahogada por la tela del vestido. Papá nos trajo. Elena bajó las manos, esas manos trabajadoras y ásperas, y tocólas. Cabezas rubias de sus nietos. Al sentir el calor de su piel, al sentir que eran reales, sólidos y no fantasmas. Un sollozo desgarrador escapó de su pecho. Se dejó caer de rodillas al suelo, sin importarle sus articulaciones doloridas para estar a su altura. Los envolvió en sus brazos, besando sus frentes, sus mejillas, sus manos, olfateándolos como una loba que recupera a sus cachorros perdidos. Dios mío, mis niños, mis angelitos. Lloraba Elena meciéndolos. Pensé que ya no se acordaban de esta vieja. Roberto seguía en la puerta inmóvil. Las bolsas de supermercado se le habían resbalado de los dedos y cían en el suelo, derramando latas de atún y paquetes de arroz sobre el mosaico antiguo. Ver a su madre de rodillas, abrazando a sus hijos en ese suelo humilde mientras él permanecía de pie en su traje impecable, creó un contraste visual que definía toda su tragedia personal. Elena levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas y por fin enfocó al hombre que estaba en la entrada. Roberto dio un paso adelante vacilante. Se sentía como un niño que ha roto el jarrón más caro de la casa. Mamá, dijo, y su voz se quebró en 1000 pedazos. Elena lo miró. No había odio en sus ojos, no había reproche, solo había un dolor profundo, el dolor de la ausencia, mezclado con una incredulidad maravillada. Se puso de pie lentamente con la ayuda de los niños que no la soltaban. Se limpió las manos en el delantal, un gesto reflejo de humildad ante el señor que tenía delante antes de darse cuenta de que ese señor era su hijo. Beto, dijo ella suavemente. No. Roberto no aguantó más. La fachada del millonario se derrumbó. Corrió los 3 metros que lo separaban y se lanzó a los brazos de su madre,
abrazándola con una desesperación que no sentía desde que tenía 5 años y despertaba de una pesadilla. Era más alto que ella, más fuerte, pero en ese abrazo él se hizo pequeño. Escondió su rostro en el cuello de ella, oliendo a jabón barato y a vejez, y lloró. Lloró por los años perdidos, por las cartas ignoradas, por la crueldad de Isabela, y por su propia ceguera. Perdóname, mamá, perdóname, por favor, repetía Roberto entre sollozos, apretándola como si temiera que se desvaneciera. Soy un estúpido. Soy un maldito estúpido. No sabía. Te juro que no sabía. Elena, con esa sabiduría infinita que solo tienen las madres que han sufrido. No le preguntó que no sabía. No le pidió explicaciones sobre por qué no había venido en Tere años. Simplemente levantó una mano y acarició la nuca de su hijo, enredando sus dedos en el cabello corto y bien cortado. Ya estás aquí, hijo. Ya estás aquí, susurraba ella con la voz firme, a pesar de las lágrimas. SH, ya pasó. Los niños, viendo a su padre llorar, se unieron al abrazo grupal. Eran 4 almas rotas, soldándose de nuevo en el centro de una sala que apenas tenía muebles, pero que, en ese momento, contenía más amor que toda la mansión de los Robles. Cuando la tormenta emocional amainó un poco, Roberto se separó suavemente limpiándose la cara con un pañuelo de seda que ahora parecía ridículo. Miró la mesa. Las monedas seguían allí, 70-80 centavos a lo sumo. Mamá, ¿qué estás haciendo?, preguntó Roberto señalando el dinero miserable. Elena sonrió con tristeza, tratando de cubrir las monedas con la mano avergonzada. Nada, hijo, solo estaba haciendo cuentas. Iba a ir a comprar un poco de leche. Por si acaso, uno nunca sabe cuándo pueden venir visitas. Siempre guardó un poquito por si venían los niños. La mentira piadosa, dicha para proteger su dignidad, fue más dolorosa que la verdad. Ella no tenía para comer, pero guardaba monedas por si venían los niños. Roberto se giró hacia la puerta, donde las bolsas yacían desparramadas. Andrés Mateo, traigan las bolsas, ordenó, pero su voz era suave, casi festiva. Vamos a llenar esa alacena, mamá. No vas a volver a contar monedas nunca más. Doña Elena miró las bolsas gigantescas, de donde asomaban jamones, quesos, frutas que ella no había probado en años. Hijo, eso es demasiado. No cabe en mi refrigerador, está medio descompuesto. Entonces compraremos uno nuevo, dijo Roberto tomando las manos de su madre y besándolas, sintiendo los callos en sus dedos. Compraremos todo nuevo. Pero no nos vamos a ir, nos quedamos a comer. ¿Nos invitas? Elena miró a sus nietos, que la miraban con ojos brillantes, esperando su respuesta. La soledad de años se disipó de la habitación. Claro que sí. Hijo, pero aquí no hay lujos, solo hay frijoles y toties. Sé es todo lo que quiero, respondió Roberto, y por primera vez en años, lo decía en serio. Frijoles y toties en esta mesa. Se sentaron, no en el comedor de caoba de 12 plazas, sino en la mesa vieja que cojeaba de una pata. Roberto se quitó el saco y lo colgó en el respaldo de la silla de pino. Se aflojó la corbata, mientras los niños ayudaban torpemente a Elena a sacar las cosas de las bolsas, riendo y asombrándose con cada paquete de galletas. Roberto sintió que una paz desconocida lo invadía. Había recuperado su alma, pero sabía que la batalla no había terminado. Isabela no se quedaría tranquila. Sin embargo, mirando a su madre reír con Mateo, Roberto supo que ahora tenía algo por lo que valía la pena pelear de verdad. El sol de la tarde comenzaba a descender, bañando la pequeña cocina de doña Elena con una luz dorada y polvorienta que se filtraba a través de las cortinas de encaje remendadas. Para Roberto, ese espacio reducido, con sus paredes descascaradas y el suelo de baldosas desiguales, se sentía infinitamente más grande y acogedor que el comedor de techos altos de su mansión. Había algo sagrado en la simplicidad del momento. Roberto, el hombre que movía millones de dólares con una llamada telefónica, estaba ahora de pie frente a una estufa de gas vieja y oxidada, luchando con un cerillo para encender una hornilla que se resistía. Tienes que girar la perilla y empujar al mismo tiempo, hijo, dijo Elena desde la mesa, donde pelaba papas con una destreza que los años habían perfeccionado. Su voz no tenía tono de reproche, sino de enseñanza paciente, como cuando le enseñaba a atarse los zapatos 40 años atrás. Roberto lo intentó de nuevo, y esta vez la llama azul brotó con un soplido reconfortante. Sonrió. Una sonrisa genuina, sin pretensiones, que le arrugó las esquinas de los ojos. Creo que he perdido la práctica con las cosas reales, mamá, admitió colocando una olla de peltre abollada sobre el fuego. No se pierde, Beto. Solo se olvida un rato, respondió ella, suavemente. En el suelo, Andrés y Mateo jugaban, no con iPads ni con juguetes electrónicos de última generación. Jugaban con las cajas de cartón vacías de la despensa que Roberto había traído.
Habían convertido una caja de cereales en un fuerte y se reían a carcajadas, arrastrándose por el suelo, ensuciándose las rodillas de sus pantalones de mezclilla. Roberto los miró y sintió un nudo en la garganta. En la mansión, Isabela les prohibía sentarse en el suelo para no arruinar la ropa. Aquí, entre el polvo y la pobreza, eran libres. El olor comenzó a llenar la casa. No era olor a trufas ni a quesos importados. Era el aroma terroso y profundo de los frijoles negros hirviendo con epazote. El olor picante de una salsa de tomate asándose en el comal y el perfume dulce y ahumado de las tortillas de maíz calentándose. Para Roberto, ese olor fue una máquina del tiempo. Le recordó quién era antes de que el dinero lo convenciera de que debía ser alguien más. Cuando la comida estuvo lista, no hubo ceremonia. Roberto llevó la olla a la mesa, protegiendo sus manos con un trapo viejo. Se sentaron los cuatro alrededor de la mesa que cojeaba. Roberto notó el desnivel y sin decir nada, dobló un pedazo de cartón de una de las cajas y lo metió bajo la pata corta. La mesa dejó de tambalearse. Listo, dijo satisfecho por esa pequeña reparación doméstica más que por cualquier contrato cerrado ese año. Elena sirvió un plato hondo de frijoles, un poco de arroz rojo y tortillas recién hechas. Mateo miró el plato con los ojos muy abiertos y luego miró a su padre, buscando permiso, condicionado por meses de restricciones absurdas. Come, mi amor, dijo Roberto asintiendo. Come todo lo que quieras, y si quieres repetir, hay más. Los niños comieron con una voracidad que rompió el corazón de Roberto. Comían como si llevaran semanas ayunando, saboreando cada bocado, manchándose la boca de salsa, riendo entre mordida y mordida. Elena los observaba con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado, sirviéndoles más agua de limón en vasos de plástico desparejados. ¿Te gusta, Andrés?, preguntó la abuela. Está riquísimo, abuela, exclamó el niño con la boca llena. Mejor que la comida verde de allá. Roberto dejó su cuchara un momento. La comida verde eran probablemente los vegetales orgánicos al vapor sin sabor que Isabela les obligaba a comer por nutrición mientras les negaba el afecto que realmente los alimentaba. Mamá, comenzó Roberto, su voz bajando de tono volviéndose íntima. ¿Por qué no fuiste a buscarme? ¿Por qué no fuiste a mi oficina si las cosas estaban tan mal aquí? Elena suspiró y dejó su tortilla en el plato. Miró sus manos deformadas por la artritis y el trabajo duro. Fui, hijo. Fui 3 veces el año pasado. Roberto celó. ¿Qué? Nunca me dijeron nada. La señorita de la entrada, la recepcionista, y luego esa mujer Isabela. Me dijeron que estabas en reuniones muy importantes, que no tenías tiempo para visitas sociales. La última vez Isabela salió al vestíbulo. Llevaba unos zapatos que costaban más que esta casa. Me dijo. Elena hizo una pausa tragando el dolor antiguo. Me dijo que te avergonzaba verme allí, que mis fachas asustaban a los clientes internacionales. Me dio un billete de $100 y me dijo que me fuera por la puerta de servicio. Roberto apretó el puño sobre la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La imagen de su madre, humillada en el lobby de su propio edificio, expulsada por la mujer con la que dormía, le provocó una náusea violenta. No acepté el billete, aclaró Elena con dignidad, levantando la barbilla. Rompí el billete frente a ella y me fui. Preferí comer arroz blanco todos los días que aceptar limosnas de alguien que te robó el corazón para ponerle una piedra en su lugar, perdóname. Susurró Roberto con los ojos llenos de lágrimas. Fui un ciego. Dejé que el brillo del oro me cegara. Pensé que el éxito era alejarme de aquí, pero el éxito real era esto. Señaló la mesa, los niños. La comida sencilla. Esto es lo único que importa. Elena extendió su mano a través de la mesa y tomó la de su hijo, su piel áspera contra la piel suave y cuidada de él. El dinero es una herramienta, Beto, no un dueño. Te perdiste, pero encontraste el camino de vuelta, eso es lo que cuenta. Ahora termina tus frijoles que se enfrían. Roberto obedeció, sintiéndose de nuevo un niño de 10 años bajo la tutela amorosa de su madre. Comió y por primera vez en años, la comida le supo a gloria. Después de cenar, insistió en lavar los platos. Se quitó el reloj de oro, se remangó la camisa de diseñador hasta los codos y metió las manos en el agua jabonosa del fregadero de cemento mientras fregaba los platos de peltre, escuchando las risas de sus hijos que jugaban a las escondidas detrás de las cortinas con su abuela. Roberto sintió una paz profunda, una sensación de pertenencia que ningún hotel de 5 estrellas le había dado jamás. Pero la paz en la vida de Roberto siempre había sido un preludio de la tormenta. El sol terminó de ponerse y la calle afuera se sumió en la oscuridad apenas iluminada por una farola parpadea en la esquina. Dentro de la casa, la luz cálida de un foco desnudo colgaba del techo. De repente, el ambiente cambió.
Un resplandor azul y rojo comenzó a bailar violentamente contra las paredes de la sala. Entrando por la ventana sin vidrio, el sonido de neumáticos, frenando bruscamente sobre la tierra y el asfalto roto rompió la risa de los niños. Luego, el golpe seco de puertas de coche cerrándose con autoridad. Los niños se quedaron inmóviles. El terror volvió a esos ojos instantáneamente. «Es ella», susurró Mateo, corriendo a esconderse detrás de las piernas de doña Elena. Roberto se secó las manos en el pantalón y caminó hacia la ventana, apartó la cortina con un dedo. Afuera, iluminando la fachada humilde, como si fuera una escena del crimen, había 2 patrullas de policía y el Mercedes-Benz blanco de Isabela. «Quédense aquí», dijo Roberto. Su voz ya no era la del hijo arrepentido ni la del padre juguetón, era la voz del hombre que había construido un imperio desde la nada, firme, fría y peligrosa. Antes de que Roberto pudiera llegar a la puerta, esta vibró bajo una serie de golpes autoritarios. «Policía, abran la puerta». Roberto abrió. No esperó a que la derribaran. Se plantó en el umbral, llenando el marco de la puerta con su estatura y su presencia, bloqueando la vista hacia el interior. Frente a él había 2 oficiales de policía, con las manos cerca de sus fundas, visiblemente tensos por estar en un barrio conflictivo, y detrás de ellos, protegida como una reina destronada que viene a reclamar su territorio, estaba Isabela. Llevaba gafas de sol, aunque era de noche, y un abrigo sobre los hombros. A su lado, un hombre bajo y calvo, con un traje gris barato, sostenía un maletín, su abogado personal. «Ahí están», gritó Isabela, señalando histéricamente hacia el interior de la casa. Ignorando a Roberto. «Tiene a mis hijos secuestrados. En esa posilga. Oficial, haga algo, están en peligro». Uno de los policías, un hombre robusto con bigote, miró a Roberto. Reconoció el traje caro, aunque estuviera arrugado y sin corbata. Reconoció el porte. La disonancia cognitiva de ver a un hombre que claramente pertenecía a las portadas de revistas financieras en una casa de lámina lo hizo dudar. «Señor», empezó el oficial, «hemos recibido una denuncia de secuestro y sustracción de menores. La señora afirma que usted se llevó a los niños sin consentimiento y que, bueno, que el entorno no es seguro». Roberto ni siquiera parpadeó. Miró fijamente al oficial y luego desvió la mirada hacia Isabela con un desprecio tan gélido que ella retrocedió un paso. «Soy el padre oficial y esta es la casa de mi madre. No hay ningún secuestro. Estoy visitando a mi familia». Isabela se adelantó, quitándose las gafas con un gesto dramático. Sus ojos estaban rojos, pero Roberto sabía que era actuación pura. «Miente», chilló ella. «Se los llevó a la fuerza. Mira, este lugar es insalubre. Hay ratas. Mis hijos están acostumbrados a un ambiente estéril. Tienen alergias. No pueden estar aquí. Si se enferman, será culpa suya». «Oficial, exijo que me los entreguen ahora mismo». El abogado dio un paso al frente, aclarando su garganta. «Señor Castillo, según el acuerdo prematrimonial y los documentos de custodia temporal que la señora posee mientras usted viaja, ella es la tutora designada en su ausencia. Técnicamente usted ha violado». «Cállese», dijo Roberto. No gritó, pero la palabra cortó el aire como un cuchillo. «No hay ausencia. Estoy aquí y no hay matrimonio, así que no hay acuerdo». Isabela, viendo que la legalidad flaqueaba, recurrió a su arma favorita, la humillación. Señaló la fachada de la casa, la pintura caída, la calle de tierra. «Por favor», se dirigió a los policías abriendo los brazos. «Van a dejar que unos niños de la alta sociedad pasen la noche aquí. Miren esa puerta. Cualquiera podría entrar y matarlos. Esa mujer. Su madre está loca, les da comida podrida. Roberto ha perdido la cabeza. Está teniendo una crisis nerviosa. Por eso los trajo a este basurero». Los vecinos habían comenzado a salir de sus casas. Doña Carmen, el panadero, el mecánico de la esquina, se congregaron en silencio alrededor de las patrullas. Una barrera humana de testigos silenciosos. No eran ricos, pero eran leales. Miraban a Isabela con hostilidad. El policía miró a su alrededor, incómodo. «Señor Castillo, la señora tiene un punto sobre las condiciones. Tal vez sería mejor que los niños volvieran a su residencia principal por esta noche, y ustedes resuelvan esto con abogados mañana. No queremos problemas, mis hijos. No se mueven de aquí», tronó Roberto, perdiendo la paciencia. En ese momento, doña Elena apareció detrás de Roberto. No se escondió. Salió con la frente en alto, sosteniendo a Andrés y Mateo de la mano, uno a cada lado. Los niños temblaban, pero no lloraban. Miraban a su padre defendiéndolos y eso les daba una valentía nueva. «Son mis nietos», dijo Elena con voz firme, enfrentando a la policía y a la mujer que la había humillado. «Y en esta casa puede faltar dinero, pero sobra lo que usted nunca les ha dado, amor». Isabela vio a los niños y vio su oportunidad. «Ven aquí, Mateo Andrés», gritó extendiendo los brazos con una falsa desesperación.
Vengan con mamá Isabela. Tengo chocolates en el auto. Vamos a casa a ver la tele. Los niños no se movieron. Mateo apretó más fuerte la mano de su abuela y retrocedió ocultándose tras la falda de Elena. El rechazo fue público, visible y devastador para la narrativa de Isabela. No. Queremos ir, dijo Andrés con una voz pequeña, pero clara, que resonó en el silencio de la calle. Tú eres mala. Tú nos pegas. El silencio que siguió fue absoluto. Los policías se giraron hacia Isabela. La acusación de un niño de 4 años tiene un peso que ninguna ley puede ignorar fácilmente. Miente, gritó Isabela ahora con pánico real en su voz. Esa vieja les hizo el cerebro. Les enseñó a decir eso. Oficial, entre y sáquelos. Tengo derechos. Isabela, perdiendo totalmente el control, intentó abalanzarse hacia la puerta, pasando por encima de la autoridad de los policías. Quería agarrar a Mateo, arrastrarlo, si era necesario recuperar su propiedad. Sácalos de ahí. Le gritó a su abogado y a los policías mientras empujaba a Roberto. Roberto reaccionó por instinto. No la golpeó, pero la detuvo en seco, agarrándola por las muñecas con una fuerza controlada, pero inamovible, impidiendo que tocara a su madre o a sus hijos. Suéltame, chilló ella, forcejeando como un animal acorralado. Me está agrediendo, oficial, dispare. La situación escaló en un segundo. Los policías llevaron las manos a sus armas, inseguros de quién era la amenaza real, el millonario furioso o la mujer histérica. Atrás. Ordenó el oficial con bigote. Sepárense ahora mismo. Roberto soltó a Isabela con un empujón suave, que la hizo trastabillar hacia atrás, cayendo de rodillas en la tierra polvorienta del jardín delantero. Su abrigo de cachemira se manchó de barro, sus medias se rasgaron. Isabela se quedó allí jadeando, humillada en la tierra que tanto despreciaba. Levantó la vista con el maquillaje corrido, esperando ver simpatía en los oficiales, pero solo vio dudas. Oficial, dijo Roberto, levantando las manos para mostrar que no tenía armas, pero manteniendo su posición de barrera inquebrantable. Si quiere llevarse a mis hijos, tendrá que arrestarme primero, pero le advierto una cosa, si esa mujer vuelve a poner un pie cerca de ellos, usaré cada centavo de mi fortuna. Cada abogado de la ciudad y cada contacto que tengo para asegurarme de que ella termine en la cárcel por maltrato infantil. Y créame, tengo los recursos para hacerlo. El policía miró a Isabela en el suelo, histérica y sucia, y luego a los niños, aferrados a su abuela y a su padre, claramente aterrorizados de ella. No de la pobreza. La dinámica era evidente. Señora, dijo él, oficial, relajando su postura y bajando la mano de su arma. Levántese. Creo que aquí hay un asunto doméstico complejo. Los niños están con su padre biológico. Si él no cede la custodia voluntariamente, usted necesita una orden judicial de un juez de familia, no una patrulla. Pero me empujó. Gritó Isabela señalando a Roberto. Yo vi que él la detuvo para que no entrara a una propiedad privada sin permiso. Intervino doña Carmen desde la acera, cruzada de brazos. Sí, nosotros vimos, gritaron otros vecinos. Ella quería pegarles. La comunidad se cerraba alrededor de ellos. El dinero de Isabela no tenía valor allí. Señora, le sugiero que se retire, dijo el policía con tono cansado. Vaya al juzgado mañana. Si sigue gritando, tendré que arrestarla. A usted por alteración del orden público. Isabela se levantó, temblando de rabia e impotencia. Miro a Roberto con un odio puro destilado. Esto no se queda así, Roberto. Te voy a destruir. Te vas a arrepentir de haber elegido a esta gentuza. Roberto la miró con una calma que daba miedo. Ya me arrepentí. Isabela, me arrepentí de haberte conocido. Ahora lárgate de mi casa. Isabela subió a su coche, golpeando la puerta. El abogado corrió tras ella. El motor rugió y el Mercedes salió disparado, levantando una nube de polvo que cubrió a los presentes, huyendo de la derrota. Los policías asintieron brevemente hacia Roberto y se retiraron. Las luces azules y rojas se alejaron, devolviendo la noche a su tranquilidad oscura. Roberto se quedó en la puerta viendo cómo se iban. Sintió una mano pequeña en su pierna. Era Mateo. ¿Se fue la bruja?, preguntó. Roberto se agachó y lo abrazó fuerte. Sí, hijo. Se fue y no va a volver. Pero Roberto sabía que la batalla legal apenas comenzaba. Sin embargo, esa noche en esa casa vieja habían ganado la batalla más importante, la del miedo. Entraron en la casa y cerraron la puerta, dejando el mundo de los millonarios fuera, quedándose con lo único que el dinero no podía comprar. Una familia unida. Las semanas siguientes fueron un borrón de citaciones legales, reuniones con abogados y una guerra mediática que Isabela intentó desatar. Sin embargo, el dinero de Roberto, ahora dirigido hacia la causa correcta, sirvió como un escudo impenetrable. Pero el verdadero campo de batalla no fue la prensa, sino la sala número 4 del Tribunal de Familia.
un lugar frío con paneles de madera oscura y olor a vieja, donde se decidiría el destino de Andrés y Mateo. El día de la audiencia final. El ambiente era tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. Isabela llegó vestida de blanco impoluto, interpretando el papel de la madre abnegada y víctima de un padre errático. A su lado, un equipo de 3 abogados de la firma más cara de la ciudad revisaba documentos con arrogancia. Al otro lado, Roberto estaba sentado solo con su abogado, un hombre mayor y tranquilo. Detrás de Roberto, en la primera fila de asientos del público, estaba doña Elena, con un vestido sencillo de domingo y un rosario apretado entre sus manos callosas. El abogado de Isabela comenzó el ataque pintando a Roberto como un hombre inestable que había secuestrado a sus propios hijos para llevarlos a un entorno peligroso e insalubre. Mostraron fotos de la casa de Elena, la pintura descascarada, la calle, sin pavimentar, la falta de lujos. Su señoría, dijo el abogado con voz teatral, el señor Castillo arrancó a estos niños de un entorno seguro, con educación privada y cuidados médicos de primer nivel para obligarlos a dormir en el suelo de una chabola. Esto es negligencia infantil motivada por una crisis de mediana edad. La señora Isabela es la única figura estable que han conocido. Isabela se hizo discretamente, secándose una lágrima invisible con un pañuelo de encaje. El juez, un hombre de rostro severo y gafas gruesas, miró a Roberto esperando una reacción, pero Roberto no perdió la compostura. Se puso de pie cuando fue su turno. No usó terminología legal compleja. Habló desde la herida abierta de su arrepentimiento. Es cierto que la casa de mi madre no tiene mármol en los pisos, dijo Roberto mirando directamente a Isabela. Y es cierto que fallé como padre al estar ausente, pero la pobreza material no es lo que daña a los niños. Su señoría es la pobreza de espíritu. Es la crueldad disfrazada de disciplina. El abogado de Isabela objetó, pero el juez le permitió continuar. Roberto presentó su única prueba contundente. No eran testigos pagados. Era la evaluación psicológica forense realizada a los niños días después de sacarlos de la mansión. Solicito que se reproduzca la grabación de la entrevista con el psicólogo infantil designado por la corte, dijo el abogado de Roberto. Se hizo un silencio sepulcral mientras la pantalla grande de la sala se encendía. Apareció la imagen de Andrés y Mateo, sentados en sillones demasiado grandes para ellos, con un terapeuta amable fuera de cámara. En el video el terapeuta preguntaba suavemente por qué no querían ir a la escuela ese día. La voz de Mateo, pequeña y temblorosa, llenó la sala del tribunal. Porque si nos portamos mal, ella nos encierra en el cuarto oscuro. ¿Quién es ella?, preguntaba el terapeuta. La novia de papá, Isabela. ¿Y qué pasa en el cuarto oscuro? Andrés en el video abrazaba a su hermano y susurraba, ella nos dice que papá no nos quiere, que somos un estorbo, que sí le decimos algo. La abuela se va a morir de hambre por vuestra culpa. Ella nos pellizca donde la ropa tapa para que papá no vea las marcas. En la sala, el aire pareció ser succionado. Doña Elena comenzó a llorar en silencio, besando el crucifijo de su rosario. Los presentes, incluso el escenógrafo, miraron a Isabela con horror. La máscara de la madre perfecta se desmoronó en tiempo real. Es mentira, gritó Isabela, poniéndose de pie de golpe, olvidando su papel de víctima dulce. Esos mocosos son unos mentirosos patológicos. Los manipulaste. Tú les dijiste qué decir. Siéntese, señora, ordenó el juez golpeando el mazo. Pero Isabela estaba fuera de sí. La pérdida de control, la vergüenza pública y la inminente derrota eran demasiado para su ego narcisista. Yo los civilicé, siguió gritando, señalando a Roberto. Eran unos salvajes como su abuela. Yo intenté hacerlos presentables para tu mundo. Robertos, deberías agradecerme. Sin mí no son nada más que hijos de una lavandera. Su propia defensa fue su condena. El silencio que siguió a sus gritos fue absoluto. Sus propios abogados bajaron la cabeza, sabiendo que el caso estaba perdido. Isabela respiraba agitadamente, dándose cuenta demasiado tarde de que acababa de confesar su desprecio y su racismo velado frente a la ley. El juez se ajustó las gafas y miró a Isabela con una frialdad que heló la sala. Señora, en mis 20 años en este estrado he visto muchos casos tristes, pero rara vez he visto a alguien incriminarse con tanta arrogancia. No necesito escuchar más. El veredicto fue rápido y devastador para Isabela. Se le revocó cualquier derecho sobre los niños, se emitió una orden de restricción permanente de 500 metros y se abrió una investigación penal por maltrato infantil, psicológico y físico. Cuando el juez golpeó el mazo por última vez dictando sentencia a favor de Roberto Castillo, Isabela se derrumbó en su silla no por dolor, sino por la furia de haber perdido su posesión más valiosa, su estatus. Roberto no se quedó a ver su derrota, se giró, abrazó a su abogado y luego caminó hacia la barrera que separaba al público.
Doña Elena estaba de pie, con los ojos brillantes. Roberto la abrazó por encima de la barandilla. Se acabó, mamá. Susurró él, ya nadie nos va a hacer daño. Salieron del tribunal por la puerta principal de afuera, el sol brillaba con una intensidad que parecía limpiar los restos de la oscuridad de los últimos meses. Roberto respiró hondo, sintiendo que, por primera vez en años, el aire llenaba sus pulmones. Por completo, no había ganado una fusión millonaria, ni había comprado una empresa rival. Había ganado la libertad de sus hijos y esa victoria valía más que todo el oro del Banco Central. 6 meses después, el olor a carne asada y carbón llenaba el aire de un domingo perfecto. No era la mansión fría de los Robles, ni la pequeña casa azul del barrio pobre. Aunque Roberto había mandado reparar y pintar la casa de su infancia para que doña Elena la conservara como su tesoro, estaban en una casa nueva, una propiedad amplia de estilo colonial, con un jardín inmenso lleno de árboles frutales y césped verde, ubicada en una zona tranquila, lejos del pretencioso barrio de los multimillonarios. No había estatuas de mármol ni muebles que no se pudieran tocar. Había una portería de fútbol en el jardín y bicicletas tiradas en la entrada. Era un hogar. Roberto estaba frente a la parrilla con un delantal que decía el jefe de la parrilla manchado de salsa. Ya no llevaba trajes italianos los domingos. Llevaba unos pantalones cortos de color caqui y una camiseta polo sencilla. Estaba volteando unas hamburguesas con una concentración que antes dedicaba a la bolsa de valores. Papá, pásamela. Gritó Mateo desde el centro del jardín. Roberto levantó la vista y sonrió. Mateo corría tras una pelota de fútbol con las rodillas verdes por el pasto y la cara roja de tanto reír. Andrés corría a su lado, intentando quitarle el balón. Ya no había rastro de los niños temerosos que se encogían ante su sombra. Habían crecido no solo en estatura, sino en confianza. Sus risas eran ruidosas, desordenadas y maravillosas. Ahí va, gritó Roberto, dejando las pinzas un momento para patear un balón que rodó hacia él. En el porche, sentada en una mecedora acolchada, estaba doña Elena. Tenía un aspecto rejuvenecido, las ojeras habían desaparecido y había ganado un poco de peso saludable. Llevaba un vestido nuevo, colorido, y bebía una limonada fría. No estaba contando monedas. Estaba contando bendiciones. Roberto sirvió las hamburguesas en una bandeja grande y caminó hacia la mesa de madera rústica que habían puesto bajo la sombra de un gran roble. A comer, campeones, llamó. Los niños llegaron corriendo como una estampida, sudorosos y felices. Yo quiero con mucho queso, pidió Andrés. Yo también. La abuela quiere la suya partida a la mitad, dijo Mateo, sirviéndole el plato a doña Elena antes que así mismo, un gesto de caballerosidad que había aprendido de su padre, no por miedo, sino por ejemplo. Se sentaron los 4. Roberto miró la escena. Recordó la mesa coja en la casa de su madre, hacía 6 meses comiendo frijoles. Recordó la mesa de cristal fría de la mansión con Isabela, donde el silencio era la norma, y miró esta mesa desordenada, llena de ketchup, servilletas volando por la brisa y conversaciones atropelladas. Papá, dijo Andrés con la boca llena, mañana podemos ir a ver la casa vieja de la abuela otra vez. Quiero enseñarle a mis amigos del colegio donde vivías tú. Roberto sintió una punzada de orgullo. Sus hijos no se avergonzaban de su origen. Iban a una escuela nueva, una escuela con un enfoque humanista, donde no importaba la marca de los zapatos y habían hecho amigos reales. Claro que sí. Hijo, nunca vamos a olvidar de dónde venimos. Esa casa es parte de nuestra historia. Doña Elena tomó la mano de Roberto sobre la mesa. Has hecho un buen trabajo, Beto. Tu padre estaría orgulloso de ver en qué hombre te has convertido. No por el dinero que tienes en el banco, sino por la sonrisa que tienen esos niños. Roberto apretó la mano de su madre. Me tomó tiempo, mamá, casi. Lo pierdo todo por perseguir sombras. Pero gracias a ti, gracias a que nunca dejaste de escribirme cartas, aunque yo no las contestara, pude encontrar el camino de vuelta. El amor de una madre es un hilo que nunca se rompe, hijo. Se puede estirar, se puede enredar, pero nunca se rompe, dijo ella sabiamente. Después de comer, mientras los niños volvían a correr persiguiendo mariposas en el jardín, Roberto se recostó en su silla, mirando el cielo azul. Pensó en Isabela. Había escuchado rumores de que se había mudado a otra ciudad buscando a otro millonario incauto a quien engañar. Pero su reputación estaba destruida. Ya no le importaba. Ella era un fantasma del pasado. Miró a sus hijos, sus activos más valiosos. Miró a su madre, su inversora original, que había puesto todo su capital de amor en él cuando no era nadie. Roberto Castillo, el magnate de la construcción, había construido rascacielos, centros comerciales y complejos habitacionales. Pero mientras veía a Mateo caerse,
Levantarse y reírse sacudiéndose la tierra, Roberto supo que finalmente había completado su obra maestra, había reconstruido su familia. Se levantó. Tomó el balón, que había quedado cerca, y corrió hacia sus hijos. 2 contra 1, gritó Roberto. A ver si pueden con el abuelo Beto. Papá, ¿no eres abuelo? Rieron los niños, saltando sobre él para derribarlo en el césped. Entre risas, cosquillas y el sol de la tarde, la imagen se congeló en un cuadro perfecto de redención. El millonario, que volvió a casa temprano, no solo descubrió una verdad dolorosa. Descubrió que la verdadera riqueza no se guarda en cajas fuertes, sino en los momentos sencillos, en las mesas compartidas y en la paz de saber que, al final del día, el amor es la única moneda que nunca se devalúa. Fin.